Hola, ¿qué tal amigos? ¿Quién les habla? Lefer, el poder de creer. Hoy un tema súper interesante de esta Semana Mayor, la Semana Santa. Vamos a revelar qué hay detrás de esta Semana Santa. Vamos a ver la simbología que hay en esta Semana Mayor. No la del sufrimiento que mostró el Maestro Jesús en la cruz y en todo su Vía Crucis, sino lo que quiso decir detrás de cada evento, de cada ritual que se hace hoy día durante esta semana. Así es que quédate en este video para este interesante tema. En la Semana Santa siempre va a estar ligado o va a estar conectado con el equinoccio de primavera. Y siempre va a haber luna llena. Son dos requisitos que en la cristiandad se van a hacer siempre fijos para que esta Semana Santa de inicie la cuaresma, inicie todo este proceso, este ritual para llegar al punto, a la cúspide, que es el Viernes Santo y dos, el domingo de resurrección, que vamos a hablar un poco más adelante sobre ello. Pero para esto tengo que empezar mencionando que en esta semana todo lo que se realiza son rituales. Rituales que no en todos los países se realiza. La Semana Santa se vive con mucho fervor, con mucha pasión, con mucho drama aquí en Occidente y más que todo en Latinoamérica. Pero hay un país en especial que no celebra la Semana Santa, no la conmemora y tampoco la Navidad. Hace muchos años se dictaminó por ley que esto era libre culto y es en el país de Uruguay. Uruguay no celebra la Navidad, no celebra la Semana Santa, hay libre culto y en lugar de ello se festeja la Semana de Turismo. Entonces, para que vayamos viendo cómo la religión, en cierta forma, a través de las leyes de los hombres, termina siendo un elemento de libre culto para que quiera adorar a su Dios, a su maestro o a su deidad. Pero empecemos diciendo también que la Semana Santa es una serie de eventos de muchos rituales, empezando con la colocación de la ceniza, que es más que todo que es cuando inicia la subienda de peces a lo largo de todos estos días, que son los 40 días donde se habla de la Semana Santa. Pero cuando hablamos de rituales, los rituales tienen unos componentes fundamentales para que tengan una especie de fuerza, de fe, incluso de milagro. Porque cuando se realiza un ritual, tiene un solo objetivo: llevar información, aumentar la energía vital y también generar la tranquilidad que el espíritu necesita. Pero el ritual como tal no te entrega sabiduría. Tan sencillo es que el ritual solamente te va a generar aumento de energía corporal, aumento de energía vital, porque cuando tú realizas un ritual, lo que haces es aumentar tu campo magnético a través de ciertas palabras, mudras, mantras y la intención con que se haga ese ritual. La intención es lo fundamental del ritual. Pero si fuésemos más allá, si entendiéramos y profundizáramos cada ritual, podríamos entender la filosofía o la sabiduría que ese ritual trae. Con el simple hecho de colocar la ceniza en la frente o en la mano, cuando se inicia el miércoles de ceniza o cuando se inicia la Semana Santa con el Domingo de Ramos, todo eso es una simbología de un ritual que siempre vamos a adorar, siempre vamos a mantener la costumbre, pero lo que hay detrás, lo que se quiso en verdad mencionar o decir es totalmente diferente. Entonces, partamos que el ritual de la semana y de todos los rituales en general solo van a aumentar tu energía vital. ¿Para qué? Para sostener la información de lo que estás haciendo. Si vas a un ritual, a una misa, a una eucaristía, a un culto, un rito, curso, lo que tú quieras llamar, es solo para eso, para mantener y aumentar la energía vital con la información que vayas a tener. Pero la comprensión y la sabiduría que trae ese ritual es lo que tú debes profundizar y entender. ¿Y cómo se hace eso? A través de la experiencia. Muchas veces, por no decir que siempre, vamos a una Eucaristía con la fe.
tengo fe de que eso se va a realizar, tengo fe de que muchas cosas sucederán, tengo fe, porque aún no tengo la información de cómo materializar lo que necesito y que cuando eso sucede lo denominamos milagro. Y hablemos que son 7 días de de esta Semana Santa son 7 días de plena concentración y entrega a sí mismo. Y para ello tenemos que ir a rendir un culto, a ir a una especie de Eucaristía, a ir a una especie de ritual para poder recibir la bendición. Pero en la realidad ese culto es contigo mismo. Lo que quiso mostrar el Maestro Jesús es que puedes tener en estos 7 días que la mentalidad de las personas cristianas, cuando llegas a la Semana Santa, su mentalidad se centra en la fe, se centra en la Eucaristía y en el mensaje de Dios, de Jesús. Que valga la pena mencionar que la Biblia se escribió muchos años después de la muerte de Jesús. Los primeros libros empezaron a salir 60, 70 años después y la Biblia como tal se formó muchísimos siglos después de la muerte de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo una interpretación de lo que el Maestro hizo y dijo en el momento en que estuvo con vida. Y eso fue hace 2024 años. Entonces veamos que todo es interpretación y hoy día el velo de la información está descubierto. Ya todo tú lo buscas en internet, todo lo encuentras allí y puedes profundizar y analizar. Y solo a través de la experiencia que tú tengas con tu fe, con tu creencia, podrás tener eso que tanto buscas. Esta Semana Santa es especial, es dinámica para tener un ayuno, para ayunar, no físicamente, que es muy valioso porque tener el ayuno físico hace que tu cuerpo se regenere, descanse y vuelva a recobrar energía con una nueva vibración. Pero eso solo se logra no solo a través de la comida, también a través de la mente y con un ayuno mental. El ayuno mental es perfecto, es magnífico. ¿Y qué es un ayuno mental? Todos los días tenemos alrededor de 70, 80 mil pensamientos diarios. Nuestro cerebro es una máquina para producir pensamientos. Y la mayoría de ellos son negativos y están basados en el pasado. Cuando tú haces un ayuno, es evitar de que esos pensamientos se vuelvan negativos. Estar presente aquí y ahora y en lo que necesitas. No en lo que va a pasar ni en lo que sucedió, solamente en el presente. En positivo, pensar cosas de amor, cosas que te traigan felicidad, paz y tranquilidad. Eso lo puedes encontrar a través de la oración, a través de la meditación, a través del, digámoslo de alguna manera, del aislamiento, del estar lejos de todo ese tipo de contaminaciones visuales y auditivas, incluso de personas tóxicas que hacen que esta Semana Santa se convierta en una problemática. Mucha gente se aísla saliendo a pasear, buscan el descanso, pero ese descanso más que físico es mental y espiritual, que más adelante vamos a hablar un poco de eso de la espiritualidad. Pero ese ayuno tiene que ser muy metódico y muy mental. Si se pudiese los 7 días, perfecto. Pero si no, en un día y si no, en una hora. Me comprometo en una hora a no tener pensamientos negativos. Y si los llegase a tener, los voy a cambiar automáticamente por un pensamiento positivo. Ese empezar a ayunar, a darle la fuerza a tu mente para que transforme tu vida. Cuando tú vas a la iglesia en esta Semana Santa y te postras allá y escuchas la palabra de Dios, escuchas un recital, la lectura de unos libros, pero la comprensión muy pocas veces se hace a través de esa liturgia o de esa Eucaristía. Nunca se profundiza, solamente se lee. Y con la interpretación que tú le des, es con que sales a la calle a manifestar y a creer en tu Dios o en tu Maestro. Lo importante de esto es que eso que tú lees, eso que tú comprendes, eso que tú ayunas, se sostenga. Porque es desde ahí donde empiezas a tener la evolución espiritual, el llegar a encontrar la luz con tu Maestro. De lo contrario, solamente irás a un ritual, estarás en paz por media, 1, 2 horas, y luego volverás al estado normal de estados de no ser, de ira, rabia, rencor, vergüenza, tristeza, etcétera, etcétera. Esto me hizo recordar una frase que tengo anotada siempre, que es como, se vuelve como un mantra en mi mente todos los días cuando me levanto. Y dice, si no eres capaz de ser feliz en la escasez, menos lo serás en la abundancia. Aquel
que no valora lo que tiene, jamás podrá acceder a lo que necesita. La valoración de lo que sucede en tu vida, por muy malo que sea, tiene un simbolismo, tiene un significado y trae una enseñanza, una sabiduría, que cuando tú lo valoras, lo aceptas, trasciendes. Es por eso que todo lo que sucedió con el Maestro Jesús en la cruz fue una representación perfecta y amorosa para entregar una enseñanza. Que esa enseñanza no podría ser directa porque de inmediato si Jesús, el Maestro, escribiese tal cual como debía ser, créame que la información sería total, destruida de inmediato. Por eso se transcribió y se interpretó en parábolas. La parábola trae una información oculta que solo de acuerdo a tu capacidad emocional, académica y de conciencia podrás ir desglosando poco a poco qué quiere decir cada parábola de la Biblia. Y hay muchas religiones que manifiestan ser las verdaderas y las únicas, pero solo lo que te resuene y lo que te deje paz en tu corazón es lo que es verdad para ti. Por lo demás, es un proceso de todas las y millones de personas y miles de millones de personas que necesitan información. Y toda la información no puede ser entregada de la misma forma, pero sí puede ser interpretada para aquel que la necesita. En el Domingo de Ramos, cuando Jesús llega montado en el burro y que lo reciben con palmas a los lados, no es porque sencillamente ya fuese como una persona resignada a lo que iba a suceder, que era su posterior muerte. Él, en el fondo, sabía que lo que estaba haciendo era una representación de amor, amorosa, simple y sencilla, para que las personas pudieran entender de que el burro, el terco, el testarudo, aquel animal, aquella representación en ese animal, como es el burro, era nada más que el dominio del ego, el poder dominar el ego. Y llegar montado sobre él era la representación de que soy capaz de poder dominar el ego, de que es necesario el ego para poder yo sobrevivir, pero también es necesario que sea una herramienta para poder dominar lo que no quiero, sino lo que necesito. Entonces la representación del burro es simplemente el dominio del ego y entrado en de palmas, porque es la sabiduría de que se entiende que entre la paz y la tranquilidad puedes encontrar la información que estás buscando. Y entonces algunos se preguntarán, ¿y la crucifixión entonces qué es? ¿Qué sucedió allí? No es nada más que la representación, pues, amorosa y lírica de sufrimiento, porque vemos y nos han contado durante milenios que la muerte de Jesús fue en la cruz por los pecados de toda la humanidad, para salvar nuestros pecados, para librarnos del pecado. Y el pecado no es más que una representación alegórica de poder entender qué es el error. Cuando tú aprendes del error, tienes esa sabiduría. Maestro no es aquel que tiene mucha información o es sabio, que es importante. Maestro es aquel que ha cometido la mayor cantidad de errores, porque en los errores está la información que nos ayuda a evolucionar. Y cuando tú cometes un error, obtienes información. Y cuando tienes una información, comprendes cómo llegaste a ese error y qué vas a hacer para no volverlo a cometer. Por tanto, ya estás adquiriendo sabiduría. Lo que quiso representar Jesús en la cruz es la crucifixión del mismo ego que traía en el burro. ¿Por qué hablamos siempre del ego? Porque el ego es el que hace que, ejemplo, tildes este video como la mentira, de que no es verdad, que es charlatanería, que otro más hablando de cosas diferentes, de que se sale del contexto de la Biblia, etcétera, etcétera. Eso lo está diciendo tu ego. No lo está diciendo la verificación de tu experiencia con la religión. Porque la religión es eso, religar. Religar es encontrarte contigo mismo, con tu Dios, no con el Dios de tu amigo, de tu esposa, de tu hijo, no, tu Dios, religar. De ahí nace la religión. Y la crucifixión es eso, la crucifixión del ego. Y cuando digo la crucifixión del ego, es poder tener la capacidad de tener flexibilidad mental, ser abierto a todo, que todo lo que existe en el universo es necesario, de lo contrario no existiría.
si nuestro creador, el Dios, nuestra fuerza suprema, fuese tan injusto, no dejaría que hubiese gente pobre, no dejaría que hubiese gente con hambre, no dejaría que hubiesen guerras, no dejaría que existiera tanta maldad. Pero como es tan perfecto, tan necesario y pedagógico, es necesario que ocurra, que solamente nos hacemos correspondientes con ese tipo de situaciones. Es correspondiente a aquellos que tienen más ego, y esos que tienen más ego tienen que crucificarlo, y existen ciertas formas de hacerlo, a través de la flexibilidad mental, a través de adaptarte al entorno, de donde vives, cómo vives, adaptarte, aceptar de lo que sucede a tu alrededor, el no tener resistencia, el de no generar, el no juzgar, criticar. La crítica es porque tú tienes creencias, el juzgar es porque tú quieres volverte justiciero, y el justiciero, entre comillas, va a buscar siempre venganza, que el culpable pague por sus errores. Y eso pues a la final trae más sufrimiento, porque eso es una limitación mental, es una creencia, pero no es una verdad. También nos ayuda a tener cero pelea. Crucificar el ego nos ayuda a tener cero peleas. ¿Por qué tengo que pelear con la otra persona? ¿Para imponerle mi verdad? ¿Para imponerle mi religión? ¿Para imponerle mi pensamiento? El momento en que estaba Jesús aquí en la tierra, el maestro, no existía la religión. La religión nació muchos años después, centenares de años después, pero no en el momento. Fue a través de la dominación del miedo fue que se pudo implantar la religión, que fue necesaria y es necesaria en este momento. Es justa y necesaria para dominar, uno, el ego, y dos, el miedo de ciertas personas. ¿A través de qué? El infierno, el pecado, Lucifer, el diablo. Se necesitan ciertas figuras para poder implantar un miedo y tenerle respeto a una fuerza mayor. Hasta cierto punto es necesario. Pero más adelante veamos que era necesario, pero no es el fin de la evolución del espíritu. Tan sencillamente era una materia que había que hacerle check, vivirla, experimentarla, estudiarla y comprenderla. Sin eso no hubiéramos podido entender el mensaje que traía Jesús. Sin la religión no se hubiese podido entender a Jesús. Era necesaria la religión y es necesaria para algunas personas, para millones de personas es necesaria. Hay otras personas que ya vivieron esa etapa y trascendieron. Colocaba el ejemplo de Uruguay. Uruguay no es que no quiera decir de que está más evolucionado, sencillamente que dejó el libre albedrío. Y el libre albedrío es que tú buscas la forma de pecar, juzgar, cometer el karma, todas esas creencias limitantes que hacen que vas a tener un castigo. Pero como cuando ya tenemos información sabia, seria y oportuna, todo se vuelve tan justo que todo es necesario. De lo contrario, no existiría. El ego siempre te va a decir que existe el cielo y el infierno porque así tu creencia te lo está implantando. Pero si vemos Jesús en las interpretaciones que se dieron después de su muerte, no habla de un infierno como tal, habla del sufrimiento. Y el sufrimiento es el dolor. Una cosa es el dolor es físico y el sufrimiento es el sufrimiento mental. Cuando tú puedes dominar el dolor físico, pasas a dominar el sufrimiento mental. Pero cuando no puedes dominar tu cuerpo, el dolor de tu cuerpo, menos vas a poder dominar el sufrimiento mental. Y es de ahí donde nacen y radican las enfermedades. Nunca escuchamos a Jesús que se hubiese enfermado, que hubiese tenido gripe, que a lo mejor lo tuvo. Pero también es cierto de que Él tenía el poder de sanar. Y a eso le llamábamos milagro. Pero también Él mencionaba que ese poder, eso y más podríamos hacer nosotros mismos, porque Él es el Hijo de Dios y nosotros somos sus hermanos. Y el Hijo de Dios no es más que esa forma de encarnar su cuerpo para obtener información y llegar a tener la sabiduría del Padre. Por tanto, nosotros como sus hermanos, los hermanos de Jesús, hijos de Dios, también estamos en ese proceso de adquirir información para llegar a ser Padre, para llegar a poder tener esa fuerza creadora, hacer esos milagros. No en esta tercera dimensión como lo vemos y lo hacemos hoy día, porque eso prácticamente a la persona que haría eso la capturan, la vuelven negocio o sencillamente la eliminan. Ese tipo de manifestaciones de milagros y demás era porque tenían una información superior
Pero eso no quiere decir de que Él era el único. Nosotros lo podemos hacer también. Solo que no tenemos ni la información ni la técnica. Pero para eso estamos. Para buscarla, comprenderla y aplicarla. Hablemos de otra cosa muy interesante que es la cruz. Ustedes ven que siempre la cruz, donde murió Jesús, no es equilibrada. Siempre está un poco más arriba, que estaba a la altura de los brazos de Jesús. Pero la verdadera cruz es la cruz equilibrada, que tanto la de arriba, el vórtice vertical como el horizontal, están en el medio, en el justo medio. ¿Por qué tiene que ser el justo medio? Y por qué Jesús siempre lo muestran con la cruz como la representación de su muerte y de su crucifixión. Primero, pues porque obviamente antiguamente se mataba o se asesinaba a través de la crucifixión, en esas épocas romanas. Pero lo importante y lo simbólico que esconde esta representación es de que todo lo que es horizontal es la materia, es el ego, es en el plano donde vivimos, que es esta tercera dimensión. Y el plano vertical es el plano donde se entrega la sabiduría, es donde siempre que decimos Dios mío, ¿hacia dónde miramos? Hacia arriba. Dios mío, ayúdame, Dios mío, dame fuerza, siempre miramos hacia arriba, porque es desde allá, suponemos que arriba está Dios y baja para entregarnos la ayuda. Eso es la representación, pero simbólicamente la información es que siempre el rayo creador, el rayo de información, el hilo dorado, todo este tipo de simbología holística, el rayo creador baja verticalmente a encontrarse con la tercera dimensión, baja hasta encontrarse en el punto neutro, que es el principio y fin de todas las cosas. En ese punto neutro, en ese centro, es donde se expande la creación versus la información que desciende y la creación que se expande. Esa es la verdadera cruz. ¿Por qué la cruz de Jesús es equidistante, no está en el centro? Sencillamente porque hasta ahora empezábamos el proceso de dominar el ego con la información. Entonces, en el momento en que Jesús murió en la cruz, era la representación para mostrar en el grado en que se estaba formando la información con el ego para que llegara a su punto de equilibrio. Ya llegamos al punto de equilibrio, eso lo sabemos cada uno de nuestros corazones. ¿Y cómo lo sabemos? Mira cómo piensas, mira cómo actúas, mira cómo sientes. Pensar, sentir y actuar. Esa es la conciencia. Y de acuerdo a la información que hayas obtenido de tu maestro, en este caso del maestro Jesús, podrás decidir si estás en el punto centro, en el punto de equilibrio de esa información, de esa verdad, de la información del maestro Jesús. Siempre se habla que Jesús resucitó al tercer día después de esta crucifixión. Y simbólicamente es una muestra de amor muy importante. Pero también científicamente hay que decir que un espermatozoide en su maduración dura 3 días y medio, más o menos. Y esa maduración es para que pueda madurar y fecundar el óvulo. ¿Qué quiero decir con esto? Que así como Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día, fueron los 3 días de maduración que tiene el espermatozoide en el ser humano para poder generar la vida. En los 12 apóstoles, siempre se va a hablar de los 12 apóstoles, los 12 meses del año, es un número también muy simbólico, porque se necesita la formación, y esto ya es geometría sagrada, se necesita la formación de 12 espermatozoides y uno es el que va a fecundar. Siempre para la fecundación de un óvulo siempre hay 12, pero uno es el que va a fecundar. Y ese uno necesita de 3 días de maduración. Y esa maduración se logra a través de información. Información que genera nuestro cuerpo, nuestra célula, nuestro ADN, etcétera, etcétera. Entonces veamos que simbólicamente este tercer día son 3 días, 3 días de maduración. Se han escuchado los 3 días de oscuridad, se han hablado de la triada, etcétera, etcétera. La simbología, la geometría sagrada también tiene que ver mucho con la información del Maestro Jesús. Aquí hay una frase que es muy importante y es que si tú crees en Dios, la mayoría dirán que sí, si tú crees en Dios. La verdadera pregunta es, ¿tú lo crees como creencia
o como presencia. Y vamos a desglosar la diferencia. Creer como creencia, porque sí, yo creo que hay una fuerza externa, hay un todopoderoso, hay un creador, etcétera, etcétera, es una creencia. Cuando no tenemos bases en nuestras creencias, sino creemos porque los demás nos dicen, que porque me dijeron, que porque me enseñaron, más no porque verificamos, las creencias generan sufrimiento. Pero cuando yo creo en Dios, creo en Jesús como presencia, ya es totalmente diferente a la creencia. Yo creo en Dios como presencia. ¿Y cuál es la presencia? La manifestación en mi llama interior, en que, ejemplo, tengo una discapacidad, pero tengo la fuerza y la voluntad, la vitalidad y la información de poder salir adelante, de sobresalir con mi dificultad, entre comillas. Eso es saber que existe algo dentro de mí. Hay presencia. Hay presencia aquí en el ambiente. Algo que llamamos éter. Y que por obvia gracia, no del Espíritu Santo, sino por obvia gracia de la fuerza creadora, sé que esta presencia me da oxígeno para poder llenar mis pulmones y poder darle oxígeno a esta planta para que siga viviendo. Eso no es presencia de Dios. O sea, no hay una fuerza creadora que está habitando. Si yo lo creo como una creencia, me basaré en libros, me basaré en leyendas, me basaré en religiones, me basaré en filosofías. Pero cuando yo actúo bajo la presencia de Él, empieza la manifestación de aquello que llamamos milagro. Y si lo subimos a los santos, a los maestros, pero el principal milagro es la obra que Dios hizo en ti, con la información que tú tienes. Y esa información es a través de tu ADN, a través de tus cuerpos, a través de tus encarnaciones, a través de todo el recorrido de amor que lleva grabado en tu espíritu. En algún momento Jesús dijo, buscad el reino de Dios dentro de nosotros. He ahí donde radica la presencia y no la creencia. Cuando tú buscas a Dios dentro de cada uno de nosotros, dentro de tu ser, vas a encontrar la paz y la tranquilidad que necesitas. Y el resto llega por añadidura. O sea, la creencia en ti. Yo me llamo Lefer, el poder de creer, pero no creer que crean en mí. No, yo creo en mi fuerza, en mi capacidad y en la verificación de mi información. Esa es mi creencia y es mi presencia y la fuerza que tengo en mí para que lo demás llegue por añadidura. ¿Y qué es lo demás? Que tenga buena salud, que mejoren mis relaciones, que mis ingresos sean mejores y estables, que la parte donde vivo, la adaptabilidad siempre sea la mejor. Esa es la añadidura. ¿Y por qué añadidura? Porque la fuerza, el reino de Dios, si sé que habita en mí y sé cómo manejarlo, lo externo llega sencillamente por frecuencia vibratoria. Pero si yo soy totalmente lo opuesto, una persona amargada, violenta, odiosa, de mucho ego, de mucho orgullo, pues obviamente estoy opacando ese reino de Dios en mí y esa chispa divina, y hace que lo que llegue por añadidura yo luche para conseguirla. Y no venimos a luchar, venimos a fluir, pero a fluir desde adentro, no a fluir con lo que pasa afuera. Lo que pasa afuera es independientemente de lo que pase aquí adentro. Ahí es donde radica el secreto. Todos los días te levantas con noticias negativas, pero la fuerza de Dios en ti es la que hace que tú quieras seguir ese camino o uno totalmente diferente. A mí siempre me gusta hacer énfasis en una frase que es, la verdad es diferente a la realidad. La realidad es lo que estamos viviendo hoy día, la realidad es lo que vivió Jesús en su crucifixión, en todos los azotes que le dieron, eso fue real, una realidad que tenía que ser mostrada y dramática y expuesta de esa manera para entender la información que hoy estamos tratando de descifrar 2024 años después. Eso fue una realidad. Pero la verdad es la información que hay detrás de la realidad. Es real que existe gente con pobreza. Es real que hay asesinatos. Es real que hay personas que les gusta robar. Es real que hay corrupción. Eso es una realidad. Pero la verdad es que eso se necesita. ¿Para qué? Para comprender de aquello que necesitamos cometer errores, no poderlos hacer.
Yo no puedo obtener sabiduría si yo no he cometido un error. Yo puedo aprender por experiencia o por ejemplo, con el ejemplo de otros. Pero yo no puedo aprenderlo porque sencillamente lo leí. Tienes que experimentar siempre el 80% de las cosas que suceden para poder saber cuál es la verdad. Jesús tenía su verdad, pero tenía que representarla. Y la representó tan real que esa fue una realidad, que la vivimos, la sufrimos y lloramos. Porque la Semana Santa se convierte en eso, en llorar, en sufrir. Jesús murió por nuestros pecados. Es un sufrimiento y eso no debe ser así. ¿Por qué? Porque nosotros a este planeta no venimos a sufrir. Venimos a tener paz, a servir con amor, a ser felices. Pero eso, Jesús en su momento era tan sabio y tan consciente de la información que estaba entregando que para aquel entonces esa realidad tenía que ser expuesta de esa manera. Hoy día la transformación y la información que tenemos es totalmente diferente del sufrimiento que se tuvo con Jesús. Fue una representación, porque él era un maestro de ese calibre, de los Melquisedec, que es la línea donde viene Jesús. Él trabaja entrando y saliendo de la materia. Es un maestro totalmente evolucionado y diferente al ser humano de hoy día que conocemos. Por ende, la información que tenía que ser entregada en ese momento tenía que ser acorde a su frecuencia y vibración de aquellas personas que estaban habitando el planeta. ¿Por qué? Porque los maestros siempre tienen una misión aquí en el planeta Tierra, siempre van a ser de amor. Porque este planeta, su constitución, su finalidad es aprender sobre el amor. Por ende, los maestros que han existido antes Jesús y después de Jesús, su finalidad siempre ha sido un mensaje de amor. No de guerra, no de injusticia, siempre van a ser de amor. Porque el ego siempre va a rechazar lo que no conoce. Cuando tú desconoces algo, tu ego empieza a trabajar y cuando tú lo rechazas, empiezas a buscar la culpabilidad en el externo. Y cuando ya no encuentras a quién culpar, vas a culpar a Dios. Si tú eres capaz en estos 40 días de dominar tu ego, de renunciar, hacer las renuncias, renunciar a todo aquello que te genera sufrimiento, tú puedes hacer ese ayuno, puedes renunciar a muchas cosas, créeme que empezarás a fluir con la frecuencia del universo. Y cuando eso sucede, el sufrimiento desaparece. Y es ahí cuando nace o llega la verdadera espiritualidad. Y esto es muy importante. La espiritualidad no es porque yo voy a misa todos los días de Semana Santa, porque me doy látigo, porque me culpo, mea culpa por mi gran culpa. No, eso no es un ser espiritual. Ni tampoco porque sea un yogi, porque practique yoga, porque me vista de blanco, porque asista a las Eucaristías, porque vaya a todos los ritos, porque vaya y realice infinidad de cosas para agradar a Dios o para agradar a Jesús o a mi maestro, etcétera, etcétera. Eso no es un ser espiritual. La espiritualidad viene de adentro y viene en la transformación del pensamiento, que cuando se te presente la dificultad, el entrenador, la persona que te está juzgando, te está insultando, y tú tengas la plena paz, autoridad, filosofía y amor incondicional en respetar a esa persona que entre comillas, te hace daño, ahí ya estás siendo un ser espiritual. Por lo anterior, son solo herramientas, herramientas que son muy importantes para llegar a tener un estado espiritual. Porque sin las herramientas como la Eucaristía, los ritos, la meditación y todas esas herramientas, no podemos llegar directamente. Tenemos que hacer un paso a paso de poder comprender, entender y tener la energía vital suficiente para que cuando tenga la dificultad sepa cómo actuar y no reaccionar y no controvertir, juzgar y hasta castigar y enfrentar mi físico para poder dar entender mi razón. Eso no es espiritualidad. La espiritualidad se vive en el momento en que estás teniendo una confrontación. Y no porque yo vayas a misa los 7 días, sino porque estés en el Himalaya, ni porque seas un monje, ya eres un ser espiritual. No. Son herramientas tan primordiales, tan fundamentales, pero son lo más importante para poder adquirir esa fuerza interior. Eres espiritual cuando entiendes todo lo que te pasa a tu alrededor. Eres espiritual cuando sabes que lo que te sucede, bueno o malo de acuerdo a tus creencias, son necesarios y que aquello que quieres
son cuestiones del ego. Y cuando dominas el ego, dejas de ser una persona, entre comillas, involucionada y empiezas a ser un ser espiritual con la enseñanza que nos dejó Jesús en el transcurso de esta Semana Santa. Pues bueno amigos, hasta aquí un poco largo, un poco extenso, pero quería mostrarles de esta forma cómo ver la Semana Santa, la Semana Mayor, de una manera diferente. Espero que me sigan en mis redes sociales, Lefer, el poder de creer, en YouTube, en Instagram, en mi fanpage de Facebook y en mi Facebook personal, Lefer, el poder de creer. Allí estoy colocando información de sabiduría, tips y muchas cosas más. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Muchas gracias. Espero que les haya servido. Déjame tus comentarios, los leo, te comparto más información. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.